sistemas. Por cierto, ¿esto corta o no corta? No, no corta. No inerciales, acelerados. Respecto a uno inercial ya habíamos quedado que entonces la segunda ley de Newton era tan sencilla como suma de fuerzas reales vamos a poner más fuerzas ficticias T igual a la masa por la aceleración en ese sistema de referencia. Pues vamos a aplicarlo en este. Tendríamos aquí este, que es inercial, y uno montado por aquí, con la cuña no inercial, porque estábamos haciendo una fuerza externa sobre la cuña y sin rozamientos. Diagrama del cuerpo libre. Entonces tendríamos diagrama del cuerpo libre para la cuña y para el bloque. Vamos por el bloque. Fuerzas. Teníamos la gravedad. Vamos a llamarlo este M sub C, este M sub E si queréis. Tendríamos fuerzas de contacto entre el bloque y la cuña. Como no hay rozamiento, solamente tendremos la normal que ejerce el bloque, la cuña sobre el bloque. Estas serían las dos únicas fuerzas reales que tenemos aquí. Esta fuerza está aplicada sobre la cuña, no sobre el bloque. Si nosotros queremos resolverlo desde el punto de vista de esta persona, pues entonces tendríamos que añadirle una fuerza ficticia. Si esto está acelerado, tendríamos que ver cómo es esa aceleración, naturalmente. M del bloque por menos A. De tal manera que entonces la segunda ley de Newton sería NCB más MB por G más MB por menos A igual a la masa del bloque por la aceleración del bloque. ¿Qué ventajas tiene hacerlo desde el punto de vista de esto? Que el movimiento del bloque respecto a la cuña tiene esta dirección. Es decir, que si yo escojo como ejes coordenadas cartesianas, un eje y un eje X de esta manera, tendríamos ahí la única componente de la aceleración distinta de cero sería la componente paralela a la superficie de la cuña. Esto desde el punto de vista de la persona que está aquí montada sobre la cuña. Desde esta no. Ese es el problema. O digamos la ventaja de hacer este problema desde el punto de vista, desde luego para el bloque, desde el punto de vista de un sistema de referencia no inercial. ¿En qué? En que uno inmediatamente ve cómo es la ligadura en la aceleración. Aquí tenemos una ligadura, naturalmente, que el movimiento es respecto a la cuña paralelo a la superficie de la cuña. Ya veis, respecto a la cuña paralelo a la superficie de la cuña. Respecto a alguien de fuera, no tiene esta dirección, la aceleración. ¿Qué se puede plantear? Efectivamente, error normal que se encuentra uno en este problema, si uno lo hace respecto a esto, que uno imponga esta condición respecto a este. A partir de ahí está mal. ¿Se entiende entonces la ventaja de hacerlo desde el punto de vista? Tendríamos esta ecuación, entonces tendríamos dos, vamos a borrar por aquí, si es que logro, claro, borrar por aquí.
Tendríamos entonces para X, o sea, en el bloque, tendríamos para el eje X, si esto es θ, que nos lo están diciendo, que tendríamos, esto es θ, y entonces tendríamos para X seno de θ. Eso en cuanto al peso. Esto no tiene componente. La componente de esto, m del bloque, vamos a suponer, entonces, si este es θ, este es θ, naturalmente. Es decir, que tendríamos por, que ya poniendo el signo menos a, por el coseno. Genial. Igual a m del bloque por la aceleración, vamos a llamarla la componente x del bloque a sub b, ya que esta es 0. ¿De acuerdo? La componente y tendríamos ncb, tendríamos menos la masa del bloque por g por coseno de θ, menos la masa del bloque por a por el seno de θ, igual a 0. Incógnitas que tenemos por aquí, tendríamos ncb a sub b, y tendríamos naturalmente la incógnita esta. 3 dos ecuaciones, necesitamos más. Si a mí me hubiesen dicho, en vez de, que ahí fue un poco malo, en vez de la fuerza con la que empujo, la aceleración con la cual estoy moviendo la cuña, entonces ya a partir de ahí tendría dos ecuaciones con dos incógnitas. Pero como me están diciendo esto es un dato, no este, entonces eso es una incógnita. Necesito más ecuaciones. Pues vamos a ponernos aquí en la cuña. ¿Con respecto a quién? Podemos hacerlo también con respecto a la misma cuña. Por ejemplo, tendríamos entonces fuerzas. PAC. Tendríamos la fuerza que ejerce, la normal, que ejerce el bloque sobre la cuña, que naturalmente tiene la tercera ley de Newton, la misma que esta, cambiando de signo. Tenemos el peso, la masa de la cuña por G. Normal, peso normal del suelo sobre, vamos a llamarla N, de esta sobre la cuña, y naturalmente la fuerza F. Voy a borrar ya este gráfico y estas ecuaciones. Es decir, que tendríamos por aquí en fuerzas reales. Si lo estoy haciendo respecto a esta persona, tendré que añadir la fuerza ficticia, ¿no? ¿Cómo sería eso? La masa de la cuña por menos A. Así de simple. Y ahora tendríamos para la cuña acelerado. En verde no se ve casi nada. Pues ciertamente es que no se ve un pijo. Gracias.
Eso quiere decir que no es muy allá. Vamos a escoger otro. Un marroncín. Eso se ve mejor. Aunque no se distingue mucho aquí los colores. Pero eso mejor, ¿no? Entonces tendríamos NBC más N más MCG más 1, 2, 3 más F más la masa de la cuña por menos A igual a la masa de la cuña por la aceleración. ¿Cuál es la aceleración de la cuña respecto a la cuña? Tan simple como 0. ¿No? Si yo estoy montado aquí, ¿cómo veo qué aceleración tiene la cuña respecto a alguien que está montado? Si yo me muevo así, respecto a la silla, ¿qué aceleración tengo yo? 0. Por lo tanto, esa sería la ecuación, la segunda ley de Newton en el sistema de referencia acelerado propio, nada más, suma de fuerzas reales. Ahora tendríamos, pues podemos escoger aquí ejes. ¿Qué ejes componemos? Vamos a poner. Pues da igual, este mismo si queréis. Este mismo. XI. Pero esta X e Y, cuidado que no son los X e Y de aquí arriba. Así que para estos ejes tendríamos, para X, tendríamos positivo F, tendríamos ni el peso ni la normal, únicamente esta normal. Esto era vamos a ver cómo era esto. Si lo bajo, esto es tita, por lo tanto tendríamos menos NBC por el seno de tita, ¿no? Ya tenemos esta, el peso nada, la normal nada, menos MC. Igual. Tendríamos para el eje Y, F nada, F nada, el peso sí. Muy bien, ya tenemos el peso fuera. Tenemos la normal. Tenemos positiva, menos NBC. Si aquí era el seno, pues aquí es el coseno. Este término nada, y creo que no se me ha olvidado ninguno, ¿no? Igual a 0. Naturalmente, NBC, NCB. En magnitud son iguales, tercera ley de Newton. Dos ecuaciones más. ¿Qué incógnitas tenemos aquí? Tendríamos naturalmente A, tenemos N, y tendríamos NBC. La aceleración A, sí, la he puesto aquí, está. No, ahora digo aquí, en estas dos ecuaciones. Ahora en conjunto uno dice, tengo 4 ecuaciones con cuántas incógnitas. 4 ecuaciones. Y las incógnitas serían 1, A, tendríamos NCB, NBC, me da igual. Tendríamos A, ¿qué más tendríamos? La aceleración AB, naturalmente, y la normal que ejerce la mesa sobre la cuña. 4 ecuaciones, 4 incógnitas, y liquidado el asunto. Se resuelve y tenemos ya todo. En particular, lo que nos preguntaban, ¿cómo es esto?
¿Entendido? ¿Algún problema o alguna dificultad? Muy bien, ya digo. Aquí el asunto es, si uno intenta resolverlo desde el punto de vista, se puede hacer, por supuesto, pero la dificultad reside o radica en ver cómo es la ligadura en este sistema de referencia, la ligadura del movimiento del bloque sobre la cuña. Ese es el problema. Muy bien, uno más fácil incluso que este sería y pasamos a los sistemas de referencia giratorios. Tenemos una polea colgada aquí del techo de un ascensor. Aquí en tierra, inercial, no inercial. Pues que se vea muy allá. Muy bien. Tenemos una cuerda. Voy a escoger el negro. Será mejor. Negro. Y tenemos por aquí un bloque 1 y un bloque 2. O sea que nos dan datos. M1, M2, bajo la acción de la gravedad. G. Nos dicen que la cuerda y la polea son ideales. Y me dicen además cómo es la aceleración A con la cual se está moviendo el ascensor, es decir, esta persona respecto a esto. Entonces nos piden pues determinar el movimiento, determinar todo, la tensión, las aceleraciones de los cuerpos respecto al ascensor, es decir, lo que veríamos nosotros si estamos montados aquí dentro, y la tensión en la cuerda. Otra vez, uno podría hacerlo respecto a este sistema de referencia inercial y luego pasar por movimiento relativo al otro, pero ya es más fácil directamente hacerlo en este sistema de referencia. Diagrama del cuerpo libre. Tendríamos para el 1, tendríamos la tensión en la cuerda y naturalmente como fuerza ficticia el rojillo este se ve, por cierto. Bueno, más o menos. ¿Hacia dónde? Este para el 1. Para el 2. La tensión en la cuerda. Y más de lo mismo. Como veis, la fuerza ficticia que está actuando sobre uno y otro depende de la masa. Ya tenemos aquí las fuerzas reales, las fuerzas ficticias, segunda ley de Newton. Igual a la masa de 1 por la aceleración de 1 es un movimiento vertical, por lo tanto únicamente descompondremos todas los vectores tienen esa dirección, por lo tanto esta ecuación vectorial es una única ecuación, solo nos da información en una componente. Y aquí tendríamos por lo mismo T m sub 2g más m sub 2 por menos a igual a m sub 2 por a sub 2. Ejes. Vamos a ponerle en azul oscuro, a ver si se ve mejor. Bueno, se ve más o menos como el negro, o sea, tiene tampoco mucha diferencia. Vamos a suponer que este es I para el 1, I para el 2, vertical, uno positivo hacia arriba y otro positivo hacia abajo. ¿Por qué? Porque ya uno ha hecho tantos problemas, se ha entrenado, que ve que
la ligadura de la cuerda está chupada si uno lo pone de esa manera, que será naturalmente respecto en el ascensor, al ser la longitud constante, la velocidad de uno tiene que ser la misma velocidad que el otro. La velocidad con la que sube uno es la misma velocidad que con la que baja el otro, por lo tanto la aceleración con la que sube uno es la misma aceleración con la que baja el otro respecto al ascensor. ¿De acuerdo? Si no, tendríamos que meterle un signo menos, claro. Y es ahí donde viene el problema, darse cuenta de ese signo menos, simplemente si uno escoge los ejes positivos, los dos hacia arriba o los dos hacia abajo. Bueno, total, que tendríamos aquí, borrando. Tendríamos, para el cuerpo, tendríamos T, igual, el 2, tenemos, cuidado, menos T, más M sub 2 por G, más M sub 2 por A, igual a M sub 2 por A sub 2. Tenemos incógnitas, tenemos la tensión T, A1 y A2. Necesitamos la ligadura, la cuerda. Vamos a llamarlo A. Entonces ya solo tendríamos dos ecuaciones con dos incógnitas. Se resuelve y ya las tenemos las dos. Realmente el comentario que llegué a hacer el día pasado es que este problema sería indistinguible del problema que uno hace, este problema de la polea con las dos masas colgando en tierra. G, lo único que tiene que hacer uno es intercambiar. Y es todo lo mismo. Y es exactamente todo lo mismo. Es como si hubiésemos aumentado la gravedad si la aceleración, naturalmente, del ascensor es hacia arriba, es decir, en sentido contrario a la gravedad real. Si en vez de estar ascendiendo, está con una aceleración en el sentido de la gravedad real, pues entonces tenemos que la gravedad aparente es menor. De tal manera que uno piensa, caso límite, cortamos la cuerda del ascensor, entonces el ascensor cae con la aceleración de la gravedad, en ese caso la gravedad aparente sería cero, y naturalmente tendríamos que no se acelera ninguno de los dos cuerpos. Estaríamos viendo realmente, estaríamos haciendo un experimento de microgravedad, más bien de gravedad nula. Cuando uno habla, entonces la expresión es a decir, vamos a hacer experimentos con gravedad nula o microgravedad, como dicen, o sea, muy pequeña. ¿Dónde se hacen? Pues en la Estación Espacial Internacional. O sea, que ahí la gravedad es cero. Eso es una mentira, lo que es cero es la gravedad aparente, o muy próxima a cero. De tal manera que es precisamente lo que estamos buscando, que la gravedad aparente sea cero, no que la gravedad real.
Para que la gravedad real fuese cero nos tendríamos que alejar de cualquier planeta y del sistema solar una distancia enorme. ¿Me entendéis? Se pueden hacer experimentos de microgravedad sin ir al espacio, por así decirlo, efectivamente, en el ascensor, por ejemplo, o en los aviones estos de la Agencia Espacial Europea, que habéis visto seguro películas por ahí, ¿no? Vídeos de cómo hacen el tiro parabólico con el avión, ponen los motores, lo ponen a 60 grados, y de repente, cuando le han dado ya suficiente velocidad, ya la orientación debida, apagan los motores. Bueno, eso no es verdad, no apagan del todo los motores. Entonces, la trayectoria sería en el vacío del avión, sería una trayectoria parabólica. Si uno coge ese sistema de referencia, los experimentos los hacen dentro respecto a ese observador, entonces tendríamos la gravedad aparente. Y la gravedad aparente sería la gravedad real menos A, pero la aceleración con la cual se está moviendo el avión es la gravedad. G menos G, 0. Es decir, que durante unos 30 segundos, de 30 a un minuto, más o menos, tienen tiempo para hacer pequeños experimentos. Entonces vemos cómo las personas están dentro de la cabina, pues digamos que volando. Se tienen que sujetar naturalmente porque luego se paga el pato y la gravedad después, cuando ponen en marcha los motores, es mucho mayor que la gravedad real. Eso en cuanto a la microgravedad. ¿Y por qué no? ¿Y por qué he dicho apagan los motores, pero realmente no los apagan? Tengo por ahí guardado un vídeo de esos de un avión haciendo con los pilotos franceses en Burdeos, que vuelan hacia el Atlántico. Tienen una zona restringida al oeste de Burdeos. La ESA tiene ahí tienen un avión reforzado, un Airbus me parece que 310, reforzada la estructura, y hacen esos. Entonces, para no tener problemas con otros aviones, restringen los vuelos de cualquier otra cosa en esa zona. Y en el Atlántico, pues si algo sale mal, puedo decir, no caerle a nadie encima. Y salen los pilotos franceses ahí hablando, ¿no? Y hablando de la experiencia que tienen y que es un arte. ¿Por qué? Porque lo que tienen que conseguir es aproximarse lo máximo posible a la parábola que seguiría en el vacío el avión. Pero como tienes la atmósfera, claro, el avión lo retarda, tiene un drag, entonces naturalmente no tienes el avión, si paran los motores, no es una parábola, hay una diferencia apreciable, tiene una forma que parece una parábola, pero no es una parábola. Entonces lo que tienen que hacer es poner los motores y lograr, y son dos pilotos, uno bloquean, cuando uno ve el vídeo ese, en uno bloquean, pero es un bloqueo de lo más sencillo, nada electrónico, son como en los coches, barras que sujetan. Entonces, en vez de poder manejar en los dos ejes el volante, en uno bloquean lo de arriba abajo, es decir, solamente poder izquierda, y en el otro justo lo contrario. Y los dos pilotos están manejando simultáneamente, el piloto y el copiloto, el avión. Y hay un tercero que les está dando las indicaciones, diciendo, ¿realmente se está notando que la gravedad se esté acercando la aparente a cero o no? Entonces le va dando indicaciones a uno y al otro, y es por cierto, es la sensación que tienen ellos mismos en el cuerpo. Claro, si logran eso, perfecto, entonces se intentan separar del asiento, el cuerpo, y ellos lo están sintiendo. Es decir, en el momento en el que sienten el culo en el asiento es que la cosa no va bien. Entonces tienen que ir acelerando, y eso de repetirlo muchas veces, y lo dicen, es muy bonito ver cómo dicen, bueno, naturalmente no siempre sale igual. Hay veces que nos sale mejor y otras veces nos sale peor, pero es una experiencia que hay en vídeos. Si me acuerdo os la pongo. Muy bien, eso en cuanto a sistemas de referencia de ese estilo. Ahora pasemos, salvo alguna pregunta. Y hay otra en el capítulo precioso, en el capítulo 9 del Taylor. Hay un punto que yo no voy a tratar, pero que sí es muy bonito para aquellas personas que tenéis interés, que es lo de las mareas. Una aplicación directa de sistemas de referencia no inerciales acelerados de traslación, la explicación acerca de cómo son las mareas. Eso lo tenéis, me parece que, no sé, en el segundo apartado, me parece, si no me equivoco. Pero ya digo, si no, me gusta, es bonito, pero no hay tiempo para todo. Pasemos a sistemas de referencia.
giratorios. Vale. Problema. Tenemos dos sistemas de referencia. Uno, origen O. X y Z. O vamos a utilizar la notación luego del Taylor, en vez de utilizar X y Z, aunque en el dibujo lo pongo así porque es más natural, nombraremos los ejes, los componentes, es decir, que en vez de I, J, K, tendremos ¿de acuerdo? De tal manera que al hacer los sumatorios pondremos subíndices y es más cómodo. Muy bien, tenemos entonces este sistema de referencia y luego tenemos un segundo sistema de referencia, vamos a ponerlo en marrón. La misma notación que el otro día. Muy bien. Este sistema de referencia le vamos a llamar, como en el Taylor, le vamos a llamar este S0. Y el prima, que sería pues, L1', E2', E3', este le vamos a llamar sistema S. ¿De acuerdo? Y el S está girando respecto al S0. Alrededor de este eje, con una velocidad angular omega. S gira con respecto a S0 con velocidad angular omega. Lo que queremos es relacionar lo mismo que hacíamos en el otro caso. Queremos ver cómo es la relación que hay entre la aceleración que ve S y la aceleración que ve S0 de un cuerpo. Este es el objetivo. Una vez que lo consigamos, si decimos S0 es inercial, por ejemplo, entonces podremos aplicarle, en S0 serán válidas las leyes de Newton. La segunda, suma de fuerzas reales igual a la masa por la aceleración. Sustituimos esa aceleración por la aceleración, la relación que hay con la aceleración en el otro sistema de referencia. Pasamos los términos a la izquierda que nos vayan a aparecer y liquidado el asunto. Sí. Queremos hallar la relación entre las aceleraciones que perciben S0 y S. ¿De acuerdo? Bueno, eso lo hacemos después de la pausa. Hay 4 minutos, ¿vale? Antes de la pausa en esto. Nos estaban diciendo que el sistema de referencia S gira respecto al S0 con una velocidad angular que vamos a imponerle que sea uniforme, que no cambie en el tiempo. Omega mayúscula. Entonces queremos hallar cómo son las aceleraciones que ve un observador, el S, y el S0. ¿Qué relación hay entre ellas dos para poder aplicar la segunda ley de Newton y ver qué correcciones, qué tipo de fuerzas ficticias tenemos que introducir para que tengamos otra vez suma de fuerzas reales más ficticias sea igual a la masa por la aceleración en el sistema de referencia giratorio? Bueno, pensemos tal como hace en el Taylor. Vamos a hacer, o sea, que lo que buscamos son variaciones. Primero la velocidad, luego la aceleración. Vamos a ver. En general,
tenemos un vector Q, la misma notación. Bueno, es un vector, ese vector es el mismo en un sistema de referencia que en el otro. Y lo que queremos, de tal manera que lo podemos expresar naturalmente, podríamos expresarlo con los vectores, con las componentes y vectores unitarios de uno y de otro. Vamos a cogernos ese vector y vamos a poner sus componentes, sumatorio, desde igual a 1 hasta 3, las componentes Q sub i, 1, 2 y 3, por el vector, los vectores unitarios E sub i. Esto, si no me equivoco, en el Taylor el E sub i es en ese. No sé cómo lo puse antes, ahora estaba dudando si había puesto prima o no. Bueno, da igual. En ese, no pasa nada, no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Bueno, y ahora lo que vamos a hacer es ver cómo es la derivada, cómo es el cambio de Q en el tiempo que ve el observador S0. ¿De acuerdo? Es decir, que tendremos que hacer la derivada con respecto al tiempo de S0. Claro, S0 lo que está viendo es que los ejes, esos unitarios E sub i, el 1, el 2, el 3, están girando. Los suyos no giran con respecto a... Pero los del otro, los del S, el observador S0 está viendo cómo giran y trazan, digamos, describen la pared lateral de un cono cada uno de ellos. Por lo tanto, están cambiando en el tiempo. Es decir, que no solo cambiarán las componentes de Q, sino también los vectores en sí. Es decir, que tendremos aquí el primero, sumatorio desde igual a 1 hasta 3 de la derivada de Q sub i con respecto al tiempo, principio que de S0, por E sub i más el sumatorio desde igual a 1 hasta 3 de Q sub i por la derivada de E sub i con respecto al tiempo que de S0. Ya veis que lo estoy poniendo para que quede claro quién es el que está observando los cambios. Los cambios que ve S0 de cada una de las componentes serán diferentes que los cambios que ve S de cada una de las componentes. Fijaos que son escalares, son las proyecciones sobre E sub i. Es decir, que van a ser los mismos números, tanto para S0 como para S. Es como si el S le estuviese diciendo, pues yo veo que la proyección sobre mi eje E sub 1 es tanto. Y dice, perfecto. Es decir, que aquí vamos a tener lo mismo para S0 que para S. Es lo mismo. Son escalares. No hay ningún problema. Vamos a ver qué es lo que tenemos por aquí. Bueno, y todo ello. Entonces, todo ello, este vector, ¿qué sería? Este vector sería, entonces, que ve el observador S. Esta primera parte es, naturalmente, tú sumas esas componentes escalares por los vectores unitarios de S, pues lo que tienes es, precisamente, el vector, la variación en el tiempo que observa el observador S. Tan simple como eso. Más este otro término. ¿Qué tendríamos aquí? Tendríamos sumatorio desde igual a 1 hasta 3 de Q sub i. ¿Cómo serán las variaciones que ve S0 de estos vectores unitarios? Están trazando los extremos trayectorias circulares. Y nosotros ya sabemos qué es lo que ocurre en una trayectoria circular uniforme. Omega por eso.
está trazando una trayectoria circular con una velocidad angular que es omega, omega mayúscula, en este caso es la letra que estamos utilizando. De tal manera que entonces lo que tendremos aquí es sustituir esto que estoy poniendo aquí, sería omega por eso, Q sub I, omega por E sub I. Genial. Es decir, que tenemos aquí este primer término de Q S, y aquí tendríamos, naturalmente, desde igual a 1 hasta 3, omega por Q sub I, E sub I. Pero Q sub I por E sub I no es nada más que Q. Voy a ponerme aquí arriba. Es decir, que tendríamos aquí igual más voilà. La variación en el tiempo que ve el observador S0 del vector Q va a ser la variación en el tiempo que ve de Q que ve el observador S más omega por Q. Es decir, que hay una relación, Q puede ser cualquier vector. Por eso utiliza el Taylor esa nota. Nosotros, ¿qué vamos a utilizar para Q? Como queremos la aceleración, vamos a utilizar el vector de posición R. Q va a ser R. La relación, ahora en general, de los cambios en el tiempo de lo que sea que de S0 va a ser más o menos. Esto se lo aplicamos a un vector y liquidado el asunto. Vamos entonces a cogernos el vector de posición, ¿de acuerdo? Y vamos a llegar a ver cómo es la velocidad. Velocidad. Esta será la velocidad que ve el observador S0. Y acabamos de ver que es dr en S más omega por R. Utiliza el Taylor aquí una notación que es muy habitual en este libro y en todos los que he visto que explican sistemas de referencia giratorios, acelerados. Que es, dice, bueno, para que la notación sea todavía más concentrada, vamos a denotar las variaciones temporales con respecto al sistema de referencia S con el punto. Si estáis siguiendo, ahí veo una persona que tiene el libro, verá como en ese momento dice el Taylor, vamos a utilizar el punto para esa derivada temporal en el sistema de referencia S. Pero bueno, es por, digamos, por notación, no por nada más. Es decir, que ahí hay que tener cuidado que el punto se refiere al sistema de referencia S, no al S0. Muy bien, genial. Bueno, ya tendríamos entonces la velocidad, si os dais cuenta, la velocidad en S, 0, va a ser la velocidad que observa S más omega por R. No tiene ningún problema. Esta es la relación que tenemos en las velocidades. Le tenemos que dar un siguiente paso de tuerca, que es la aceleración. Vamos a dejar aquí un... Aceleraciones. Tendremos que la aceleración
En S0 será la derivada con respecto al tiempo de la derivada. Esta es la aceleración en S0, ¿no? Es decir, la derivada con respecto al tiempo que ve S0 todo esto, los cambios en el tiempo que ve S0 de todo esto. Pero nosotros ya sabemos cómo tenemos que transformar esas derivadas temporales, esas variaciones, cómo relacionamos las variaciones temporales de S0 con las de S. Dijimos que esto era más omega por lo que sea. Es decir, que lo único que tengo que hacer es sustituir esta derivada con respecto al tiempo en S0 por la derivada con respecto al tiempo en S más omega por lo que sea. Y es lo que voy a hacer ahora a continuación. Voy a quitar esto, si queréis, y voy a quitar esto de aquí. Sí. Vamos a cogernos aquí esto. Vamos a ponernos aquí arriba. Bueno, la suma de dos términos, la derivada del primero. O sea, teníamos aquí que esto era, que lo borré, en S más omega por. Es decir, que tendremos sobre este primer término la derivada con respecto al tiempo en S de la derivada de R con respecto al tiempo que ve S más omega por la derivada de R con respecto al tiempo que ve S. Todo esto aplicado a este término. Más, voy a ponerlo aquí abajo, más. Todo esto aplicado a esto. Tendremos la derivada de S de omega por R más omega por omega por R. ¿Se ve? Todo esto aplicado a esto, todo esto aplicado a esto. Plaf, primer término, segundo término, es decir, que tengo los cuatro términos ahí. Lo que pasa es que dos van a ser el mismo. Ya puedo borrar aquí abajo. Primer significado del primer término. Esto va a ser la derivada segunda con respecto al tiempo dos veces de R que ve el observador S. La aceleración que vemos en S. Más tenemos omega por la velocidad sí, vamos a ponerlo aquí. Vamos a, ya voy, si queréis, voy poniéndole ya A, si queréis. ¿Puedo ponerle ya una A a eso o lo dejo así puesto? ¿Qué creéis? Vamos a dejarlo así, no vaya a ser. Omega por... Pero este término, vamos a ver ahora qué tenemos aquí. La derivada con respecto al tiempo de omega por R más omega por la derivada con respecto al tiempo
de S. ¿Qué habíamos dicho respecto a omega? Que era uniforme. Por lo tanto, no hay cambios en omega. Eso quiere decir que tendremos omega por la derivada de R con respecto en S. Es decir, 2 veces ese término. Esto es así porque omega no cambia en el tiempo. Es uniforme. Y es ahí donde uno, si pusiese un problema más general, decir, ¿y qué ocurre si está girando con una velocidad angular que cambia en el tiempo? Eso que acabo de decir entonces no sería cierto. ¿Lo ve todo el mundo lo que estoy entendiendo, lo que estoy diciendo o no? Estoy haciendo la derivada con respecto al tiempo de un producto. Será la derivada del primer término por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. La derivada del primer término, ¿cómo son las variaciones de omega? Omega no cambia. 0, por lo tanto ese término desaparece. Es decir, solo me va a quedar omega por la derivada con respecto al tiempo de R. ¿Respecto a quién? Respecto a S. Es decir, pero es el mismo que tenía aquí. Es decir, 2 veces... Vamos a poner aquí el 2. 2 veces, y ya me puedo borrar todo esto. Más, me queda este último término. Omega por omega. Ya estamos prácticamente al final. Ahí. ¿Qué tenemos entonces? La aceleración en S0 va a ser la aceleración en S más 2 veces omega por la velocidad en S más omega por omega por R. Y esta es la relación que hay entre las aceleraciones en un sistema de referencia y en otro sistema de referencia. Este término va a ser el término de Coriolis, el que nos va a dar el término de Coriolis, y este término es el que nos va a dar el término centrífugo en la fuerza, en el momento en el que les cambie el signo, naturalmente. Bien, ¿hasta ahí? Esta es la relación entre las aceleraciones en 2 sistemas de referencia, uno de los cuales, cualquiera de ellos, está girando con respecto al otro con una velocidad angular uniforme, omega, que nos están diciendo. Es la información. Si veis en el caso, en el anterior de traslación, me tenían que dar una información, que era cómo es la aceleración con la cual se está, que yo llamaba A mayúscula, con la cual está acelerándose uno respecto al otro. Me tienen que dar esa información. En este caso, la información que me tienen que dar es la velocidad angular de giro. Bien, ahora sí vamos a imponer decir, oye, si S0 es un sistema de referencia inercial, se va a cumplir vamos a poner más pequeño, me lo he hecho ahí. La suma de las fuerzas reales va a ser igual a la masa por la aceleración en S0 porque es inercial. En el momento en el que me dicen es inercial, yo sé que la suma de las fuerzas reales va a ser proporcional a la aceleración. Bueno, vamos a sustituir la aceleración que ve S0 por lo que acabamos de ver, cómo es la relación. Es decir, que tendremos más
2 veces vamos a ponerle aquí corchetes. Este término, m por todo esto lo pasamos a la izquierda. Más. Cambia de signo, naturalmente. ¿Cómo le cambio el signo? Bueno, puedo intercambiar la posición de los dos vectores, es un producto vectorial. Es decir, que tendré 2 veces m más m omega por r por omega igual a la masa por la aceleración que ves. Voilà. Ya tenemos la segunda ley de Newton. En el sistema de referencia giratorio. Suma de fuerzas reales más suma de fuerzas ficticias igual a la masa por la aceleración. Estos dos términos tienen dimensiones de fuerza. Este y esto tiene dimensiones de fuerza. ¿Quién las está ejerciendo? Nadie. No hay nada que ejerza esas fuerzas. Son fuerzas, por lo tanto, que son ficticias. Son términos con dimensiones de fuerza que tenemos que añadir al diagrama del cuerpo libre para que se cumpla que suma de fuerzas reales más esos términos sea proporcional a la aceleración. Si no, suma de fuerzas reales no es proporcional a la aceleración en ese sistema de referencia. Es un sistema de referencia acelerado, no inercial. En él no se cumplen las leyes de Newton a palo seco. Suma de fuerzas reales igual a la masa por la aceleración. Lo único que tenemos que hacer entonces es corregirlo. Uno dice, Dios mío, ahora vamos a darle el nombre. Este era el término de Coriolis y ¿para qué me meto yo en este berenjenal en estas expresiones tan complicadas, iba a decir? Porque tiene ventajas evidentes si uno quiere resolver el problema en ese sistema de referencia. Ahora mismo, aquí en el aula, si yo lanzo la tiza en el aula y decimos, ¿cuál va a ser la trayectoria de la tiza respecto al aula? En este sistema de referencia no se cumple la segunda ley de Newton. La suma de las fuerzas reales, olvidaos del aire. Es únicamente el peso, la gravedad, lo que tenemos. O sea, que el peso va a ser igual a la masa por la aceleración. Respuesta, no. En este sistema de referencia, no. Lo siento, pero no es así. Y si hacemos un experimento y dejamos caer la tiza en el vacío aquí en el aula, veremos desde el reposo cómo no tocaría en el suelo justo en la dirección de la plomada. Eso es hacer el experimento. Si lo hacemos desde una altura de 100 metros, observaríamos cómo hay una desviación. Vamos a hacer ahora el problema, como viene en el Taylor, vamos a discutirlo, cómo la desviación que experimenta pues es del orden de unos centímetros, hacia el este, en primer orden. Bueno, ¿cómo se le llama a estos términos? Hay uno que estáis acostumbrados a él, que es este término. Esta es la fuerza centrífuga. Ahora veremos que tiene eso de centrífugo, o sea, que tiene sentido, porque ahí uno dice, dos productos vectoriales, ¿hacia dónde irá ese vector? Ahora hago un esquema y vemos que se cumple a lo que estáis acostumbrados en problemas que dibujabais en 2 dimensiones en el plano, o sea, que va a ser en general eso. Y este término, que no estabais acostumbrados, probablemente no hayáis visto la mayor parte de vosotros, esta es lo que se conoce como la fuerza de Coriolis. Bien, ¿y por qué entonces estabais acostumbrados a esta y no a esta? Por la sencilla razón de que en los problemas más sencillos,
que resolvíais en sistema de referencias giratorios, los cuerpos a los cuales estabais aplicando la segunda ley de Newton estaban en reposo en ese sistema de referencia. De tal manera que entonces este término, si la velocidad en ese sistema de referencia es cero, evidente, ese término no aparece. Por eso son los problemas más sencillos. Y lo único que hacíais era diagrama del cuerpo libre, fuerzas reales, dibujabais la fuerza centrífuga, igual a la masa por la aceleración, y ya está. Pero si tiene que estar en equilibrio, la aceleración tiene que ser cero. Por lo tanto, fuerzas reales más la fuerza centrífuga igual a cero. Y eso es lo que hacíais. Claro, el problema viene de que uno intenta meter con calzador la fuerza centrífuga a veces y está mal. Si pones la fuerza centrífuga en un esquema, en un sistema de referencia que no es giratorio, pues ya lo estás haciendo mal. Es así de simple. Si uno, pensad un momento en el problema del tío vivo. Lo que ve la persona desde aquí fuera y la persona de aquí dentro. Tengo un bloque sobre este tío vivo, está girando con una velocidad angular omega respecto a esta persona. ¿De acuerdo? Entonces, trayectorias que ve esta persona S0 y este es S. Respecto a S0, una trayectoria circular, uniforme. Pues nada, liquidado. ¿Cómo va a ser la aceleración? Aceleración centrípeta. Es decir, suma de fuerzas reales igual a la masa por la aceleración, que es aceleración centrípeta. Claro, si la aceleración centrípeta lo pasas al otro término cambiando de signo, suma de fuerzas reales más ese término cambiado de signo hacia afuera. Centrífugo, que es justo lo que ve este otro. Ahora uno dice, muy bien. Respecto a este, diagrama del cuerpo libre, ¿cómo es la trayectoria? Está quieto, por lo tanto la aceleración es cero. Suma de fuerzas reales más las fuerzas ficticias, en este caso solo la fuerza centrífuga, hacia afuera, igual a cero. Dos esquemas en dos sistemas de referencia diferentes. En uno solo las fuerzas reales, en el otro las fuerzas reales y la fuerza ficticia, la fuerza centrífuga. Ahora, si en este sistema de referencia uno pone las fuerzas reales, ¿qué va a ser como fuerzas reales lo que tenemos ahí? El peso, la normal, y naturalmente si eso está quieto, sujeto, pues por ejemplo el rozamiento estático. Neto, naturalmente tendríamos que tener como fuerza neta hacia adentro para tener una aceleración centrípeta. ¿Lo entendéis? Si yo digo, vale, pues entonces, fuerzas reales, esta, en este sistema, y encima dibujo la fuerza ficticia, la fuerza centrífuga, pues entonces tendríamos reales más centrífuga igual a cero en una trayectoria circular. Eso está muy mal. Una trayectoria circular tiene aceleración y tú me estás diciendo que la suma de esos términos es igual a cero. Por lo tanto, ¿de qué viene el problema? De que tú estás dibujando, considerando la fuerza centrífuga en un sistema de referencia en el cual no lo tienes que incluir. Ese es el problema. ¿Lo entendéis? En el fondo es el problema de entender qué es la fuerza centrífuga. ¿Cuándo lo tengo? Entenderlo significa cuándo. ¿Cuándo tengo yo que dibujar? ¿Cuándo tengo que considerar la fuerza centrífuga? Únicamente en sistemas de referencia giratorios e inerciales. ¿De acuerdo? Vale, estaba diciendo, veamos, tenemos esto, tenemos este eje. Este es el eje de giro, este es omega. Voy a poner el origen de coordenadas en el eje de giro. Esto es R, el vector R. Y ahora lo que quiero ver es cómo es omega por R por omega, por la masa, bueno, la masa, ver hacia dónde va ese vector. Muy bien, genial. Primero, omega por R. Tened en cuenta que R está en el plano de la pantalla, ¿de acuerdo? Tal como está el dibujo. Y omega, naturalmente, es este vector. Es decir, que tendría aquí
el producto vectorial de estos dos vectores. Va a ser el resultado otro vector que es perpendicular al plano formado por los dos, en este caso el plano de la pantalla. ¿Con qué sentido? Entrando o saliendo, hago girar el primero hacia el segundo por el camino más corto, en este caso omega hacia R, por el camino más corto. Tendremos por aquí, si lo dibujo sobre esto, entrando en la pantalla. Es decir, es un vector perpendicular en la pantalla, entrando. ¿Bien? ¿Todo el mundo de acuerdo? Vale, ahora tengo ese vector, este. Y lo tengo que multiplicar por omega. Es decir, que tendré que multiplicarlo por este vector. Entonces va a ser un vector perpendicular al plano formado por los dos, esta dirección, contenida naturalmente en el plano de la pantalla, hacia la izquierda o hacia la derecha. Hago girar el primero hacia el segundo por el camino más corto. Está entrando, girando. Fijaos que está dentro de la pantalla, entrando por el camino más corto. Plaf, el dedo hacia afuera. Este vector, ¿qué dirección tiene? La dirección perpendicular al eje de giro hacia afuera, o sea, la fuerza centrífuga. Por eso viene lo de centrífugo. ¿Bien? ¿Lo veis? Ahora uno dice, bueno, ¿y en módulo? Pues tendríamos, primer término, módulo de uno, omega, por el módulo del otro, R, por el seno del ángulo que forman. Vamos a llamarlo esto tita. Seno de tita. Pero R, seno de tita, R. Seno de tita no es nada más que esta distancia. Vamos a llamarla ρ, siendo ρ la distancia al eje de giro. Es decir, que tendríamos omega por ρ. Muy bien, y ahora ya tenemos el módulo de este. Ahora el módulo de todo esto será el módulo de uno, omega ρ, por el módulo del otro, omega, por el seno del ángulo que forman, pero si formaban 90 grados, tenemos que eso es igual a 1. Es decir, omega cuadrado por ρ. La velocidad angular al cuadrado por la distancia al eje de giro. ¿Recordáis? Cuando teníamos la aceleración centrípeta, el módulo de la velocidad al cuadrado dividido por el radio de la trayectoria. Ahí estábamos en problemas en el plano. Bueno, tenemos exactamente lo mismo. Omega cuadrado por la distancia, cuidado, la distancia al eje de giro. Donde se encuentra el cuerpo, lo tendríamos aquí, la distancia al eje de giro. Y ya está. Eso es, digamos, cuadra con lo que uno ya sabía de los problemas sencillos. Vamos a aplicarlo, salvo preguntas. A ver, lo tenéis muy bien, estupendamente explicado en el capítulo 9, todo lo que he dicho está en el capítulo 9 del Taylor. Yo os animaría, os pediría que leyeseis, porque está muy bien, es un placer leer a esta persona. Y eso no pasa siempre con los libros de física, por si no os habíais dado cuenta antes. ¿Alguna pregunta sobre esto? Vale, pues vamos a ejemplos. Vamos a utilizar los ejemplos también, que son los clásicos ejemplos. Vamos a la caída libre. Y el péndulo de Foucault. Bueno, primero la caída libre. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Sobre la superficie terrestre. Aquí tenemos la Tierra.
el polo norte, el polo sur, y está girando con una velocidad angular omega. Genial. Aquí tenemos el ecuador y nosotros nos encontramos pues ahí a 41 grados de latitud norte, más o menos. Un ángulo determinado. Muy bien, y lo que hacemos es, cojo la tiza a una cierta altura y la suelto desde el reposo, por ejemplo. Entonces quiero saber cuál es la trayectoria que sigue en el vacío, ¿eh? Aquí tenemos el vacío. Tan sencillo como eso. ¿Respecto a quién? Respecto a la Tierra, que nosotros estamos soltando la tiza y viéndolo. Queremos ver la trayectoria que vemos sobre la Tierra. Segunda ley de Newton en un sistema de referencia giratorio. Tendremos fuerzas reales. Mg más la fuerza centrífuga. Más, vamos a ponerlo por aquí, la fuerza de Coriolis. Igual a la masa por la aceleración. Ya ahora todos los términos, Vs, As, son velocidades y aceleraciones en el sistema de referencia Tierra. Bueno, pues ahora ya tenemos, o sea, es esta, no es tan simple como esto. Ahora hay que escoger, como en cualquier otro problema, los ejes más adecuados al problema. Bueno, pues vamos a escoger unos ejes. Aquí uno está pensando, digo, pues, oye, voy a escoger un eje Z hacia arriba. Pero vamos a ver qué significa eso de hacia arriba y hacia abajo. ¿Es la dirección de la gravedad real? No, realmente lo que estamos, si ponemos una plomada, es la dirección de la gravedad aparente. Es decir, que ahora vamos a ver, oye, de los otros problemas, cuando hablabas de la gravedad aparente, aquí, ¿qué va a ser la gravedad aparente? Ay, qué mal. Ay, madre. Bueno, qué metedura de pata. La gravedad aparente. Pues uno piensa, dice, va a ser lo que yo voy a observar si tengo un cuerpo en reposo. Cojo un hilo, la bolita, dejo la bolita en reposo en ese sistema de referencia giratorio y va a ser la tensión que voy a observar yo, que puedo medir en la tensión en la cuerda. La dirección que tiene la cuerda, la plomada, y en módulo, en magnitud, la tensión que tiene eso, ¿no? Esa va a ser la gravedad aparente que nosotros estamos viendo. Claro, pero si ese cuerpo tiene velocidad cero en ese sistema de referencia, tiene velocidad y aceleración cero, significa que el término de Coriolis es cero y que m por a es cero. Es decir, que lo que tenemos es tenemos esto otro. Estoy diciendo, aquí cómo vamos a introducir la gravedad aparente, ¿no? Entonces tendremos un pendulito por aquí, ¿no? Voy a hacer el diagrama del cuerpo libre y le voy a aplicar fuerzas reales. Tendré la gravedad, tendré la fuerza centrífuga, ya que estoy en ese punto hacia afuera, y naturalmente tendré la tensión, que no lo he puesto yo aquí, más la tensión en la cuerda, igual a cero. El término de Coriolis es cero, ¿por qué? Porque la velocidad es cero en ese sistema de referencia. La aceleración es cero porque está en equilibrio, por lo tanto lo que tengo es todo esto. Si yo le llamo a esto la suma del término de la gravedad real y de la fuerza centrífuga, gravedad aparente,
siendo G aparente la gravedad real más omega por R por omega. Esos dos términos son lo que yo llamo la gravedad aparente, de tal manera que entonces lo que tendremos en la segunda ley de Newton, en ese sistema de referencia giratorio, será M por A no, M por G aparente. Por cierto, se ve el marrón más o menos decente, sí. Más la fuerza de Coriolis igual a la masa de aceleración. ¿Recordáis lo que había escrito antes? M por G más M por omega R por omega más 2M por V por omega, la fuerza de Coriolis. He agrupado dos términos, la gravedad con la fuerza centrífuga, y yo a eso lo llamo la gravedad aparente. ¿Tiene lógica de llamar la gravedad aparente? Es lo que acabo de decir. Si tú coges un hilo aquí, la bolita lo dejas quieto, ¿qué tensión estás midiendo? O una balanza, simplemente la balanza. ¿Qué medida está dando la balanza? ¿Está dando la gravedad real? No. Lo que te está dando es la suma de la gravedad real más la fuerza centrífuga. Eso es lo que te está dando una balanza. Vais a vuestra casa, cogéis la balanza y os pesáis. Lo que estáis pesando, vosotros mismos, no es la gravedad real, es la gravedad aparente. Bueno, vale. De tal manera que entonces, si agrupamos los dos, yo tendré ahí un vector, que dependerá naturalmente a qué latitud me encuentre yo sobre la Tierra. Evidentemente que va a ser, la gravedad aparente es tanto menor cuanto más cerca esté yo del ecuador, porque ahí se está compensando una parte de la gravedad real con la fuerza centrífuga. Y será máximo, ¿dónde va a ser la gravedad máxima, la gravedad aparente máxima? En los polos. Y ahora uno dice, anda, y eso de que me han contado a mí desde pequeñito, de que la forma de la Tierra está achatada, no es una esfera achatada por los polos, ¿a qué se debe? Precisamente en que la Tierra no es rígida. Bueno, ahí lo estáis viendo, lo estamos viendo todos los días, lo bonito de que no es rígida, sino que es un fluido, ya estáis viendo el magma como fluye, ¿no? Entonces se adapta precisamente eso a las condiciones de la gravedad. ¿De qué gravedad? De la gravedad aparente, porque estamos en un sistema de referencia giratorio. Al ser la gravedad mayor en los polos que en el ecuador, naturalmente lo que haces es apretarlo más por los polos que por el ecuador. Por eso tiene esa forma. ¿De acuerdo? Muy bien. Si hacemos esto, entonces ya voy a elegir, de acuerdo a la gravedad aparente, el eje Z, la altura, va a seguir la dirección de la gravedad aparente. Viene en el Taylor, como en todos los libros, oye, ¿y cómo es el término de centrífugo comparado con la gravedad real en la superficie terrestre? Si la gravedad es 9,8 metros por segundo al cuadrado, ¿no? Más o menos. Ese término, pues por ejemplo, a 45 grados de latitud norte es, ¿cuánto pone? Unos, ¿de qué orden? Del orden de 3 centímetros por segundo al cuadrado. De ese orden. 3, algo. 3. Bueno, 3,4 metros por segundo, o sea, 3,4, es decir que si G es del orden de 9,8 metros por segundo al cuadrado, el término omega por R por omega en módulo es del orden de unas 300 veces menor. Bueno, 200 veces lo puedes despreciar o no, dependiendo del problema. Ahora estamos en un problema en el cual no vamos a... tenemos que tener en cuenta el giro. En principio, pues tendríamos que tener en cuenta esta corrección. Vale. Bien, estaba diciendo, vamos a escoger de una puñetera vez los ejes. Omega, ya estábamos por aquí. Estamos
¿Qué cogemos? Vamos a coger tita, este ángulo, o sea que esto sería la colatitud, y los 40, esta sería la latitud, esta la colatitud. Y aquí dejamos el cuerpo. Y el eje lo voy a coger de tal manera que si la gravedad fuese así y esto así, un poco la suma de los dos sería así, es decir, un poco distorsionado el eje Z, siguiendo la dirección de G aparente. Muy bien, hacia arriba. El eje Y, apuntando hacia el norte. Y el eje X, entrando en la pantalla, sería hacia el este. Tal como estoy haciendo el giro. El eje X apunta hacia el este, el eje Y hacia el norte y el eje Z en la dirección de la gravedad aparente. Y ahora vamos a descomponer entonces en ese sistema de ejes la segunda ley de Newton en ese sistema de referencia. En X, en Y y en Z. Vamos a ponernos para el eje Z. ¿Qué tenemos en el eje Z? Tendríamos menos m por g aparente. Ahora tendríamos que hacer naturalmente este producto. Vamos a hacer este producto. V por omega. Y jk tendríamos vx, vi, vz y ahora omega. Omega tiene de componentes para x 0, para y ahora tenemos que pensarlo un poco, si esto es tita, esto es tita, eso quiere decir que la componente y será omega por el seno de tita. Y la componente z, qué asco, 0 omega seno de tita, 0 omega seno de tita, y la componente z será pues omega coseno de tita. Es decir, que tengo que poner aquí 0 omega seno de tita, omega coseno de tita. ¿Algún problema con eso? No. Es decir, que tendremos aquí, para la componente y, para la componente x tendremos, tendremos vi omega coseno de tita menos, como siempre soy un chapuz, siempre me sale, lo tengo que poner aquí abajo, menos vz omega seno de tita. Esto para la componente x. Para la componente y tendríamos menos esto, tendríamos vx con un signo menos, vx omega coseno de tita por 0. Vale, para la componente k, para la componente z tendríamos vx omega seno de tita menos 0. Ya lo tenemos ahí. Los tres términos. Eso quiere decir que para la componente z teníamos menos... Vamos a borrar por aquí. La componente z. Teníamos menos m por g aparente, más 2 veces la masa por
Vx omega seno de tita igual a la masa por la aceleración componente z. Para la componente x tendríamos esto 0, es decir, que tendríamos 2 veces la masa, vi omega coseno de tita menos vz omega seno de tita igual a m a x. Voy a ponerme para la y y voy a borrar esto. Para la y tendríamos 2m menos vx omega coseno de tita igual a la masa. Creo que no me he equivocado. Y ahí tenemos las ecuaciones del movimiento. En el sistema de referencia giratorio tierra. Podemos simplificarlas un poco aquí, naturalmente. Quieto ahí. Tendríamos aquí m, y m se me va, m, y m se me va, m, y m se me va. Entonces tendríamos menos g aparente más 2 omega. Voy a ponerlo ya en función. A x es x punto punto, vx es x punto, y de manera similar para las otras componentes. Es decir, que tendría 2 veces omega seno de tita, vamos a dejarlas puestas, 2 veces omega seno de tita, x punto igual a x, perdón, x punto z punto punto. Z punto punto. Vale. Para la segunda tendríamos 2 veces omega coseno de tita y punto menos 2 veces omega z omega seno de tita z punto igual a x punto. Y la tercera tendríamos menos 2 veces no m sino 2 veces omega coseno de tita por x punto igual a y. Y las podemos resolver, si queréis, el próximo día, que nos toca el viernes. Con el ordenador tienen solución, ¿eh? ¿Por qué sé? Una pregunta mientras vamos cerrando. ¿Por qué sé que estas ecuaciones tienen solución algebraica? Estas ecuaciones diferenciales tienen solución algebraica. ¿Por qué? ¿Entendéis la pregunta? O sea, ahora yo veo esto y digo, ¿necesito el ordenador para resolver el movimiento, sí o no? Podría hacerlo a mano. Sí, pero ¿por qué? ¿Perdón? ¿Por? No, bueno, puedo tener 3 ecuaciones con 3 incógnitas y no tiene solución algebraica. Necesito la solución numérica con el ordenador. Vamos, tan simple como la ecuación del péndulo, pues si recordáis. Bien sencilla que era aquella, ¿no? Tita punto punto más g dividido por L, seno de tita igual a 0, una sola incógnita, esa no tenía solución algebraica. ¿Por qué? Porque todas las partes son diferenciables, todo se puede derivar y integrar. Bueno, decir que tiene solución algebraica significa que la puedo integrar, o sea que no es contestar a nada. Pregunta, ¿podría poneros el profesor o la profesora de matemáticas en la asignatura de métodos matemáticos en la que entre ecuaciones diferenciales, os podría poner en un examen con papel y boli este es un sistema de ecuaciones como este, sí o no? Sí, hombre, sí, es un sistema de 3 ecuaciones diferenciales lineales, por lo tanto, seguro que tiene solución. Y todos esos rollos que os enseñan muy bien, ¿no? A decir
¿qué es lo que tendríais que hallar? Los valores propios, vectores propios del problema matricial asociado a este sistema de 3 ecuaciones y tendríais las soluciones. Es decir, que yo sé que tiene solución algebraica. Otra cosa es que me guste usar el ordenador. Veremos la solución algebraica con el ordenador y la solución numérica con el ordenador. Eso el viernes. Bueno, por supuesto las condiciones iniciales correspondientes.